El tema de hoy es el padre y el respeto. Y creo que hablar de respeto es igual y sinónimo de hablar de honra. Y es un tema donde todos nosotros, de los que ya llevamos varios temas de aquí, de la serie de Amor Radical, todo el mundo, yo he oído que los que están predicando dicen, no, y el tema de la serie de padres, no, se llama Amor Radical por nuestros hijos. Y es un tema que nos está sacudiendo a todos. Todos nos inscribimos en un discipulado y Dios está hablando a nuestras vidas. Faltan 2 prédicas más solamente para terminar nuestra serie. Pero yo quiero decirte que este es un tema que tiene que sanar nuestra vida porque tiene que dar entendimiento. La palabra de Dios siempre da luz a un corazón, a una vida. Así que quisiera yo iniciar. Dice, un padre tiene que aprender a respetarse para que lo respeten. La Biblia dice que tenemos que respetar a toda la gente, a todas las personas, autoridades civiles, laborales y espirituales. El respeto tiene 2 líneas: la persona que es respetada y la persona que respeta. Si no hay esas 2 líneas en el respeto, entonces no hay una enseñanza generacional. La honra se enseña. Ojalá pudiéramos decir que se aprende a lo mejor a base de golpes y de situaciones adversas en nuestra vida, pero la honra es algo que tú tienes que aprender a enseñar, es algo que tú tienes que transmitir. Nadie va a honrar a nadie que no le haya enseñado. ¿Por qué tenemos que honrar y respetar a los demás? ¿Por qué Dios lo deja tan específico, tan claro, como que tan marcado en la Biblia? Porque nosotros fuimos creados a su imagen y a su semejanza y tenemos inmerso a Dios en nuestra vida. Y cuando nosotros le faltamos el respeto a alguien, cuando nosotros no respetamos a alguien, es como si no estuviéramos respetando a Dios mismo. El respeto tiene que nacer en casa. Es el lugar perfecto donde se anida y se puede acrecentar el respeto mutuo y el respeto entre los padres, esposo a esposa, esposa a esposo, entre los hijos, porque no podemos permitir que en nuestro mismo hogar se nazca con toda la defensa y todas las características de una irreverencia o de un menosprecio. Y la pregunta sería, ¿tú le has preguntado a tus hijos cómo puedes hacer para respetarlos más? Y yo creo que nos vamos a llevar una grande sorpresa cuando nosotros le preguntemos a nuestros hijos, ¿cómo puedo hacer para respetarte más? Porque muchas veces las ofensas no son los golpes o las agresiones, sino son las palabras. Y quiero empezar así. En Romanos capítulo 13, verso 1. Quiero hablar acerca de el respeto y la honra con las autoridades laborales. Romanos 13:1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Y tú puedes decir, ¿cómo? O sea, ¿cómo si le falta el respeto a mi jefe en el trabajo, si estoy criticándolo, si estoy hablando mal, estoy resistiendo a Dios mismo y tengo una condenación a mi vida? Sí, la Biblia dice que así es. Las autoridades que nos gobiernan son puestas por Dios. Primera de Timoteo 6:1 dice: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Escucha esto. Primera de Pedro capítulo 2 verso 18. En mi Biblia dice criados, pero no sé si en tu Biblia diga de otra manera. ¿Me puedes ayudar, por favor? ¿Cómo? Siervos, ¿qué más? Esclavos, ¿qué más? Empleados de confianza, ¿qué más? Empleados de gobierno, ¿qué más? ¿Cómo dice? De base, eventuales, de sindicato y sin sindicato.
¿Cómo? ¿Por contrato? Ok. Los que están vía nómina y los que no están vía nómina. Aviadores también, dice. Ya ese hermano, sáquenlo. ¿Quién está diciendo eso? Primera de Pedro capítulo 2 verso 18 dice: empleados, estad sujetos con todo respeto a vuestros jefes, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Ok, eso está muy bien. ¿Quién está en un cargo, en un puesto de autoridad que tiene gente a su cargo? Levante su mano. Ok, gracias. Todos ustedes, dice la Biblia, que son difíciles de soportar. De entrada, a lo macizo. Ok, dice, no solamente a los buenos y afables. ¿Quién sabe dónde encontremos jefes buenos y afables? Sino dice a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Y si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, escucha, sufres molestias, padeciendo injustamente, dice, pues qué gloria es si pecando somos abofeteados y lo soportamos, mas si haciendo lo bueno sufrimos y lo soportamos, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y mucha gente o muchos no entendemos el plan y el proceso que tiene Dios en el trato de nuestras vidas. Porque casi siempre que tengamos una imagen de liderazgo, una imagen ya sea en lo laboral, en lo ministerial, en lo espiritual, en lo familiar, una imagen de liderazgo siempre va a hacer que salga lo peor o lo mejor de ti. Siempre una imagen de liderazgo va a hacer eso, va a provocar eso. Y nosotros vamos a mostrar realmente qué hay dentro de nosotros. Dice Pedro, yo no sé por qué descubre esto, dice, a lo mejor alguien esté padeciendo algo, esté siendo molestado injustamente. Dice, pero ¿qué es eso? O sea, si nosotros cuando pecamos somos abofeteados y lo soportamos, o sea, nos va mal y lo soportamos. Dice, pero si haciendo lo bueno sufrimos, esto realmente es una aprobación que viene de parte de Dios a nuestras vidas. Y Dios nos está probando con las autoridades que pone delante de nosotros y arriba de nosotros de una manera increíble. Porque es la manera que realmente va a mostrar lo que tú llevas dentro. ¿Sí? A nadie le está gustando esta predicación. Hubiéramos seguido cantando. Pero escucha esto. Tú y yo necesitamos sentirnos aprobados delante de Dios, no delante de la gente. Porque delante de la gente es, sí, señor, sí, lo que usted diga, licenciado Urrutiaga. Pero por atrás, o sea, nos llama la atención así nuestro jefe y así, no, que viejo desgraciado, ya en la frega. Sí, pero cuando nadie me ve, que yo estoy aquí limpiando y haciendo, sí, a ver, ¿por qué no me aplauden y por qué? Pero nada más hace uno tantito mal y luego te están ahí fregando y que te quitan, que no te dan la compensación y que no te van a dar aguinaldo y que... No, y sale toda la porquería que yo... Son dos cosas diferentes. Respetar y honrar a las autoridades y respetar y honrar sus imperfecciones. Dios no está diciendo honra sus imperfecciones, respeta sus imperfecciones. Pero hay una aprobación de parte de Dios cuando tú puedes guardar silencio y decir, efectivamente se equivocó. Pero si eso es motivo para ti para destrozarlo por atrás y criticarlo y murmurar y juzgarlo, por eso hay tanta gente que nunca es promovida y que nunca sube a más, por la manera en que deshonra a una persona, sobre todo a alguien en liderazgo. ¿Sí? Ahora, ¿qué es honra? Bíblicamente dice que es como un joyero
o como alguien que va a evaluar una piedra preciosa y le da el precio correcto que merece. ¿Sí? O sea, no le da un precio mayor ni le da un precio menor. O sea, hace que deshonra es quitarle el valor a alguien por sus imperfecciones. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta a quién estamos deshonrando. Y a mí me llama la atención porque aquí ni siquiera dice, y si tú tratas bien a los que te aman o a tus padres o esto, no, está diciendo como empleados, como trabajadores. Está diciendo que viene la aprobación de parte de Dios ahí. Ahora, Proverbios 15:33 dice: el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y la honra precede la humildad. Y cuando leemos esto decimos: ¿cuánta humildad me falta para poder honrar a la gente que está en autoridad? Y yo casi siempre pongo el ejemplo de Peña Nieto. Ahí les voy. Porque pobre de nuestro presidente, dice mal un estado de la república y es viral al otro día. ¿Qué al otro día? A los minutos, ¿me entienden? Y todo el mundo, pero dice algo mal alguien que tú tienes cerca y te burlas de la manera que te burlas de él y te lo acabas, lo destruyes. ¿Me entienden? ¿Sí? Si alguien sabe de lo que estoy hablando. O sea, ese pobre hombre no se puede defender. Pero nosotros sí nos defendemos cuando alguien se burla de nosotros o nos señala un error. Efesios 6:2 dice, vamos con el punto importante que quiero hablar hoy. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y cuando encontramos esta cita, encontramos una de las citas más increíbles que podamos vivir o entender o tratar de entender en la vida de cualquier persona. Porque la honra a nuestros padres es el único mandamiento con promesa para que nos vaya bien y seamos de larga vida sobre la tierra. Es lo único que nos puede hacer tener una buena vida. Y yo me doy cuenta que somos una generación que no tenemos una buena vida y tenemos muchas más cosas que nuestros padres. Sí. Tenemos todo como para vivir bien, pero no vivimos bien porque hay una deshonra. Ahora, todo empezó así. Ve conmigo a Génesis 9. Cuando el mundo se llena de maldad y solamente queda una familia sobre la tierra, pasa esto. Génesis 9:18. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Can y Jafet. Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban fuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Engrandezca a Dios a Jafet y habita en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años. Y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. Pero ve esta historia, te la quiero explicar. Mira, Noé estuvo 120 años predicando para que se salvara toda la humanidad. Nadie le hizo caso, nadie lo peló. Hizo un arca en esos 120 años y los únicos que se salvaron fueron puros animales. Sí. Bueno, sus hijos.
O sea, metió a sus hijos y a sus nueras, creo. Ahí no dice que metió a su suegra. No la menciona, ¿verdad? No dice que su suegra, pero es otro tema. Entran todos, sale después de Noé. Imagínate el estrés de estar oliendo todos los animales y a sus hijos y a sus nueras. Planta una viña y hace uvas y se hace una cachaza, Noé. ¿Por qué lo entendieron, hermanos? ¿Qué es cachaza? Hizo una botella de algo, no sé, de Don Pedro, no sé. Se la toma y agarró un cohete, Noé, que acabó desnudo en su casa. Entra su hijo, el más chico, y lo ve y sale, ve la desnudez de su padre, sale corriendo y le dice a sus hermanos, le dice a todo el mundo, mira, mi papá se emborrachó, está desnudo. O sea, le dice a todo el mundo porque literal, nada más dos personas. Dice, mira la desnudez de mi padre. Y cuando pasa eso, amados, sus hermanos dice que tomaron la ropa de su padre, pero en otras versiones dice que tomaron un manto, lo pusieron sobre sus hombros y caminaron hacia atrás hasta donde sintieron que estaba su padre, lo taparon y no vieron su desnudez. Se levanta Noé y maldice a Can y le dice, maldito sea Canaán, siervo de siervos a sus hermanos. Y aquí pasa, amados, en los primeros 9 versículos de la Biblia, de la historia del hombre, la peor catástrofe que le puede pasar a una familia. Cuando no encontramos lo que es honra, cuando no sabemos lo que es tapar la desnudez de nuestros padres, los errores de nuestros padres, los defectos de nuestros padres, porque en momentos es tan difícil honrar los fracasos que tú sabes que han tenido tus padres. Porque es más fácil juzgarlos, es más fácil señalarlos, es más fácil decir, ¡hey, la desnudez de mi padre! Y hay una generación así que está mirando solamente los defectos de nuestros padres. Pero también hay una generación, escucha, yo lo platicaba y traté de investigar un poco, lo platicaba con mi esposa, decía, ¿por qué Noé se levantó mal hablando de su hijo? Porque esto ha sido la maldición de generación en generación. De hijos deshonrando a los padres y los padres hablando mal de los hijos. Hijos siendo siervos de esclavos que nunca pueden subir a más, y padres declarándoles la maldición por algo que él mismo no formó. Vamos hasta aquí, amados. Es un problema que bíblicamente Dios dice, el primer mandamiento que da en Éxodo, o uno de los mandamientos dice, este es el primer mandamiento con promesa: honrarás a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida sobre la tierra. Y encontramos esto. No puede ser que como hijos no aprendamos a tapar esas desnudeces, esa parte que está vulnerable. O sea, aquí no dice no, y Noé lo estaba haciendo bien. No, Noé se emborrachó, Noé estaba borracho, hizo una locura, hizo algo que no tenía que haber hecho. Pero nos dará permiso a nosotros que los errores de nuestros padres para exhibir su desnudez, o no será momento para que nosotros aprendamos a tapar y no mirar esas partes. Dios no está diciendo que honremos sus errores, sus pecados. Dios está diciendo que honremos a la persona, que le demos el peso y el valor que le corresponde a cada hombre, a cada mujer. Y ese es un punto muy difícil, ese es un punto muy duro, porque honra es dar gloria, dar peso, dar reputación. Honra es la palabra, es una palabra que tiene que ver con una acción, porque es un verbo, y tiene que ver con dar gran estima, considerar preciado algo. Pero cuando nosotros damos honra, liberamos sobre nuestras vidas propósito y destino. Y a mí lo que más me preocupa en lo personal es de que yo sé que no he aprendido a dar la honra de vida
y que se esté deteniendo el destino y los planes y los propósitos que Dios tiene para mí. Todo lo contrario a honra es desprecio y es no dar el valor que se merece la persona. Ahora, obediencia y honra no es lo mismo, porque a veces confundimos. Porque yo a un policía lo obedezco, pero no lo honro. Y muchas veces creemos que con obedecer estamos honrando. Y estamos muy lejos de eso, muy lejos. Muchos de nosotros le faltamos al respeto a nuestros padres, a nuestra madre, a nuestros hermanos. Y esto tiene que ver con el tema del padre o la paternidad, papá o mamá, que tiene que enseñar dentro de casa a respetarse unos a otros. Cuando tú veas a tus hijos pelear, tú necesitas entender que es el momento propicio y el momento exacto para tú aplicar sabiduría a tus hijos para que ellos no se peleen. Un hijo, unos hermanos, o pueden ser los mejores amigos o pueden ser los más crueles enemigos en la vida de alguien. O sea, tú y yo, mi vida y tu vida tiene que ver con qué tanto aprendimos a respetar, pero un padre tiene que enseñar respeto entre todos. La honra reposa en un lugar donde se tienen respeto los unos a otros. Por eso dice, respetemos a todos, aprendamos a respetar, aprendamos a darle el valor que se debe. Romanos 13:7 dice, pagar a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Primera de Pedro 2:17 dice, bueno, en el 20 creo que es, dice, honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios y honrar al Rey. Si tú no eres capaz de honrar a una autoridad cercana y visible, mucho menos a una lejana e invisible. Amados, Dios nos está llamando a que aprendamos a honrar, sobre todo a nuestros padres. Oiga, pastor, pero es que usted no conoce cómo es mi papá. Mira, si viera cómo es mi papá. Yo creo, no, es que mi mamá, si viera cómo es mi mamá, se mete y hace y deshace. Sí, pero no vamos a hacer un concurso de ver quién tiene el peor papá o mamá, porque todos podríamos ganar. Pero lo que sí podemos hacer es aprender a separar esa parte. No estamos honrando sus errores, no estamos aplaudiendo en que se han equivocado. Simplemente el hecho de que nos hayan dado vida y que estemos aquí merecen honra y merecen respeto. Y Dios se mueve de esta manera, como que da una especial cobertura al padre y a la madre, y dice, hónralos y te voy a dar larga vida y te voy a dar una buena vida y voy a desatar una bendición sobre ti. Hónralos. Y tú dices, ¿por qué? Porque Dios se manifiesta como un padre. ¿Me explico? En Estados Unidos hay una expresión que me gusta mucho. Dice, nosotros honramos la vestimenta, la unción. Dice, no al que la porta. Si alguien está vestido de militar, honramos eso. Y si alguien Dios le dio la vestimenta de padre, de madre, eso honramos. Eso honramos. Oiga, pastor, pero es que usted no sabe lo que a mí me han hecho. Usted no sabe lo que he pasado. Usted no sabe. Yo creo que sí. Pero también dice la palabra de Dios que en una casa, escucha esto, en una casa hay utensilios de honra y de deshonra. Los de honra son para usos especiales. Dice, para que se logre el propósito de los utensilios. Los de deshonra son para usos viles. Y una persona que no sabe honrar es para usos viles. Hay autoridades eclesiásticas, espirituales, que tú no has honrado. Y por eso a lo mejor tú nunca has podido servir como tú quisieras.
Hay autoridades civiles que tú no has honrado, por eso sigues frustrado en el mismo trabajo y sin poder crecer. O si tú dices, no, pues yo soy jefe, nunca vas a poder ir a más, porque puede ser que tu capacidad todavía sea mayor. Pero hay autoridades que Dios te ha puesto como tu papá y tu mamá, que nunca vas a poder ser una persona bendecida porque no has aprendido a dar honra. Oiga, pastor, ¿y usted honra a su papá? Quisiera, pero yo reconozco públicamente que no lo honro como debería de honrarlo y me avergüenza. Pero yo sé que hay cosas que se han detenido en mi vida como bendición por esa área. No estoy dando esta predicación porque me sienta yo el más preparado para hacerlo. Lo estoy dando aquí, así, abriéndote mi corazón, porque yo lo necesito, lo quiero. Yo quiero ser un utensilio de honra. Termino con esto. Ya no tengo más tiempo. Dice la Biblia que el que abriere matriz, dice, será consagrado al Señor. El primogénito es el que se tiene que consagrar a Dios y es apartado para el Señor. Y Jesús fue el primogénito de María, fue el primero de María. Y cuando el mismo Jesús está en la cruz, está crucificado, golpeado, lastimado, está su madre ahí y está el apóstol Juan ahí junto con su mamá. Y Jesús le dice: madre, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Y cuando le dice eso, le estaba diciendo porque en aquel tiempo el primogénito le tocaba doble herencia. El primogénito le tocaban cosas especiales. Y yo siempre decía, pero ¿por qué? Porque el primogénito se tenía que hacer cargo o del papá o de la mamá. En este caso de la mamá, tenía que cuidarla y protegerla y sustentarla, todo. El primogénito. Y Jesús hasta el último momento dijo: madre, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Se la estaba encargando. Estaba encargando prácticamente de su jubilación. Y muchas veces honra tiene que ver con sustentar, cuidar y proveer a nuestros padres. Yo necesito urgentemente aprender a honrar. Ya no tengo mamá, pero sí tengo un padre a quien honrar. Y quiero dedicarle el resto de mi vida a hacerlo de una manera correcta. Todos aquí estamos llamados a honrar toda autoridad que esté frente a nosotros, por el simple hecho de que Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Amén. Nos ponemos de pie. Pero no nos podemos ir si tú y yo no tomamos una decisión de aprender a honrar. Y como honra es un verbo, es una acción, necesitamos aprender a accionarnos. Sí, todos mirando aquí. Sí. La pregunta es: ¿qué es lo que más deshonras tú? Porque hay varias vertientes en la vida de cualquier persona. En lo laboral, en lo ministerial y en lo familiar. Porque cualquiera de esas tres no te van a dejar alcanzar el propósito de tu vida. O sea que estamos delante de un punto muy importante. Ninguna de las tres te va a aprobar delante de Dios. Y cuando tú no te sientes aprobado delante de Dios, vas a querer aprobar delante de los hombres, aunque por atrás murmures y los critiques. Y eso es lo más riesgoso. Muchos de los hijos, esto lo escuchaba yo de un hombre, decía: muchos de los hijos adolescentes, jóvenes o incluso grandes, dijo así, se comportan como unos estúpidos porque quieren castigar a sus padres dejándoles de hablar. Mi esposa en la mañana decía: papás,
así como nosotros entendemos que la honra nos bendice, enseñemos a nuestros hijos a honrarnos. En casa, la falta más grave que pueden hacer mis hijos es que mis hijos le falten al respeto a su mamá. Y ellos lo saben. Cuando alguien de ellos llega a levantarle la voz a mi esposa, saben que van a tener una corrección monumental. Amados, necesitamos enseñar a nuestros hijos. O sea, mi esposa dice: yo amo tanto a mis hijos que yo no voy a dejar que ellos se maldigan solitos por cómo me tratan o por cómo me hablan. Y hay papás aquí que tratan a sus hijos, si ya son 20 y tantos años, 20 y tantos a 30 años, los siguen tratando como si fueran niños de 10 años. Les siguen pagando todas sus cuentas, les siguen cuidando, haciendo, mimando, chiqueando como si fueran unos chiquitos. Y tú no entiendes que los estás maldiciendo porque ellos no te están honrando. Sí, se fue el aire ya, el gozo del canto. Nosotros, el mayor problema que vemos en esta generación es de que muchos de los niños, muchos de los jóvenes no quieren crecer. A nuestros hijos siempre les decimos: no, eres un niño grande, y siempre le estamos insistiendo a que maduren. Yo a mi hijo Isaac tiene 11 años y medio, ya va a cumplir 12, y yo estoy diciendo, me estoy tallando las manos como mosca y digo: ya vas a cumplir 12, hijo, ya vas a empezar a trabajar. Porque a los 12 va a empezar a trabajar. Porque yo necesito enseñarle. Yo no voy a pasar esa parte de la adolescencia. Es que está en la adolescencia, lo comprendo. Los judíos nunca hablaron de adolescencia. La Biblia no habla de adolescencia. Esto es algo que tenemos que erradicar, porque es en el momento y en el tiempo donde más deshonra hay de los hijos. Mi labor como padre es enseñarle a mi hijo a honrar. Porque hay muchos padres que dicen: es que mis hijos no me honran. ¿Les enseñaste? No. Frígate entonces. Bueno, no se dice así. Hay que orar, hermano. Aleluya. La honra se enseña. Amados, Dios nos quiere sanar. Y si no sanamos esta parte, no vamos a poder avanzar. Es claro, es evidente. ¿Por qué no hacemos 2 oraciones? Le pedimos perdón a Dios por toda la deshonra que hemos dado y tomamos acciones para honrar. Y hay gente que pueda decir: yo ya no me viven mis padres, ya no tengo a quien honrar. Ok, si tienes esposa, puedes empezar a honrar a tu esposa. Y si no, a una autoridad espiritual o una autoridad que tú tengas. O si tienes tíos, o si tienes familiares grandes, hazlo. Pero siempre Dios nos va a acercar objetos, escucha, de bendición para nuestra vida, para que los honremos. Pedimos perdón. Señor Jesús, reconozco mi incapacidad, Señor, de poder honrar. Señor, te pido que me perdones, Dios. Te pido que me perdones, Señor Jesús. Perdóname, Señor, y ayúdame. Enséñame a honrar, Dios. Enséñame a sustentar a mi Padre, Señor.
Señor, que pueda yo sanar de toda herida, Dios, de toda herida, Dios, como hijo, como padre, que yo pueda honrar a todas las personas que están alrededor de mí. Te lo ruego, Señor Jesús. Ayúdame, enséñame, Dios, a vivir de tal manera que yo te agrade, que sea yo aprobado delante de ti. Ahora escúchame esto, iglesia. Si tu papá o tu mamá está aquí, de veras que no lo quiero hacer emocional, porque pude haberlo bajado a una emoción un poco mayor. Pero si tu papá o tu mamá están aquí, sería un buen momento para pedir perdón y que tomemos una acción sobre esto. Pero si no está aquí y aún vive, ¿por qué no haces una llamada? Le dices: papá, mamá, te amo, perdóname. Y yo creo que es un buen momento para hacerlo. Ahora sí, pueden sacar su teléfono y su WhatsApp. Y ¿por qué no lo hacemos, iglesia? Y así vamos a quedar despedidos. Pero si están tus padres aquí, acércate a ellos. Vamos, acércate a tus papás.